A nombre de Anaí Rodríguez, en esta ocasión le tocó justamente organizar el seminario, y él no va a poder estar con nosotros, pero tengo el encargo de presentar a nuestra ponente del día de hoy. Es la maestra Valeria Moscoso Ursúa y nos va a presentar el tema, el rol de la entrevista en los procesos forenses vinculados a violaciones a derechos humanos. Voy a presentarla, leer una breve síntesis curricular de toda la trayectoria de la maestra. Valeria es especialista en trabajo y acompañamiento psicosocial y defensora de derechos humanos, psicóloga mexicana, chilena con especialidad clínica y maestra en intervención psicojurídica y forense. Trabajó en Chile tanto en el ámbito público como en la sociedad civil, llevando procesos terapéuticos con víctimas de la dictadura cívico-militar, así como proyectos de recuperación de testimonios y reconstrucción de memorias, entre otras. Es coordinadora académica del Diplomado de Atención a Víctimas de Violencias y Catástrofes de la Universidad Iberoamericana en colaboración con el Museo de Memoria y Tolerancia desde el 2019. Además es integrante desde su formación en 2012 y co-coordinadora desde el 2018 de la Red Nacional de Peritos, Peritas y Expertos y Expertas Independientes contra la Tortura. Y desde el 2015 es parte de la Red de Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos en México. Tiene experiencia en el trabajo clínico terapéutico, sociocomunitario, en investigación y docencia, así como en el ámbito psicojurídico, incluyendo el acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia, grupos en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales de base, así como elaboración de peritajes especializados e independientes, en temas mayormente relativos a violaciones a derechos humanos tanto en Chile como en México, implementando herramientas multi y transdisciplinarias como la educación popular, las técnicas narrativas, lo psicocorporal, arte terapia, etc. Participante y autora de varias publicaciones en la materia, así como ponente y facilitadora en diversos espacios especializados, talleres y procesos de formación relacionados con derechos humanos, ciencias criminales y forenses, memorias y resistencias, salud mental, psicología y determinaciones sociales de la salud integral. Pues bienvenida, maestra. Cabe hacer mención que también ya forma parte del grupo de profesores aquí de la licenciatura, y así que pues este es su espacio y adelante, maestra. Muchas gracias, Carla, y gracias a todos, todas, todos que están en este seminario. La verdad es que es muy bonito poder compartir. Bueno, post pandemia ya aprendimos que podemos compartir incluso en la virtualidad, entonces conectarnos desde distintos espacios, desde distintos lugares y seguir intercambiando y construyendo. Veo por ahí también al licenciado Reyes, que además me da mucho gusto verlo porque además creo que en las últimas semanas siempre lo molesto para que me ayude a imprimir cosas de un día para otro. Así que, pues, muchas gracias, Licia, por estar aquí. Espero ahora retribuir un poquito de todos los favores que siempre le pido. Pues vamos, que me corresponde a mí justo hablar de este tema, de las entrevistas, del rol de las entrevistas en el ámbito forense, pero además, sobre todo, con este segundo apellido que tiene que ver con su vinculación con los casos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y entonces hay varias cosas cuando yo pensaba de qué hablar, era, bueno, pues primero que todo, hablar de las entrevistas y hablar de la importancia que tienen las entrevistas como técnica, como herramienta en general, ¿no? Y entender además que las entrevistas son efectivamente una técnica, son una herramienta que se debe de aprender, ¿no? Desde ahí, y cosas que hemos compartido en las clases allá en la escuela, es eso, ¿no? Que desgraciadamente en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito jurídico, en el ámbito forense, pues se le ha dado muy poquito lugar al tema de las entrevistas, bajo esta como idea de que, bueno, si yo he platicado toda la vida, si yo soy buena para hablar, si tengo capacidad de estar en grupos, etcétera, ¿no? Pues obvio, si puedo hablar, puedo entrevistar, ¿no? Obvio, si sé conversar con mis amigas, amigos, pues sé entrevistar, ¿no? ¿Cómo no lo voy a saber? Y resulta que no, resulta que se ha demeritado un montón la entrevista como herramienta y como una herramienta que tiene una serie de criterios, que tiene una serie de estructuras y de formatos, pero además que debe tener una serie de finalidades y objetivos que pueden ser variados dependiendo del espacio donde lo utilicemos, pero que efectivamente sí tiene una estructura y que tiene una serie de principios y criterios que la hacen, la construyen como una entrevista.
¿no? Y de ahí, entonces, que sí debemos formarnos en cómo entrevistar. No solamente por, pues, una intención académica, intelectual de aprender una nueva herramienta, sino porque hacer una mala entrevista, una entrevista poco eficiente, una entrevista inadecuada, puede tener consecuencias, pues por ahí leves, pero incluso en el ámbito jurídico y en el ámbito forense puede llegar a tener consecuencias muy graves en la aplicación de justicia, en la toma de decisiones dentro de los tribunales, dentro de los juzgados, malas decisiones desde que no lleguen efectivamente a lograr la justicia, que no lleguen a una verdad de los hechos, a una verdad jurídica de los hechos, que no le hagan justicia a las víctimas, ¿no? Pero además que no haya sanciones adecuadas a las personas que agreden dentro de la sociedad y entonces esto fomenta la impunidad, ¿no? Y que rompa la confianza que hay de la sociedad en nuestros sistemas de justicia. Entonces, es una herramienta que, aun cuando no se le ha dado toda la atención, o diría yo casi nada de atención, eh, pues la verdad es que tiene un lugar muy importante dentro de las investigaciones que se dan en los sistemas de justicia, ¿no? Ahora, a nivel amplio, súper, súper amplio, una entrevista como definición, ¿no? Que no tiene que ver particularmente con el ámbito de la justicia, pero una entrevista tiene que ver, sí, con un intercambio verbal, que eso es importante, pero también una forma de comunicación interpersonal. Con esto, ¿qué queremos decir? Que es, claro, un intercambio verbal, oral, pero que también en esta comunicación interpersonal involucra todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿no? Es decir, cuando hacemos una entrevista no solamente preguntamos y escuchamos oralmente, ¿no? Sino que tiene que ver también con poner atención a todos esos elementos e indicios del lenguaje no verbal, de las respuestas corporales, de la postura, de los gestos, de un montón de cosas que se están dando alrededor para poder darle sentido a esa narrativa oral que se nos está proporcionando, ¿no? Y en eso consiste también una entrevista, ¿no? No solamente en tener una narrativa oral, sino en todo un proceso que en el momento involucra el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Pero además en todo un proceso que no se da únicamente cuando yo estoy preguntando y recibiendo información, sino que es un proceso que se da desde antes, desde mi preparación, desde cómo construyo una guía, desde cómo construyo mis preguntas, desde qué conozco de la persona a la que voy a entrevistar y si estoy en el ámbito de la investigación, bueno, del caso en el que se está involucrado, del contexto, de un montón de elementos que están antes de hacer una entrevista, pero también después de hacer una entrevista, ¿no? Hasta el momento incluso en que yo aterrizo todo eso en un informe y entrego este informe, este reporte, este peritaje o lo que sea para lo cual haya hecho yo una entrevista, ¿no? Entonces, entender la entrevista justo como algo integral que busca muchos elementos, verbales y no verbales, pero que también es un proceso, no es una acción única, aislada o desarticulada, ¿no? Es este intercambio que decíamos que tiene una finalidad específica y esta finalidad es obtener información en relación a un objetivo, ¿no? Que podemos poner distintos tipos de objetivos y que nos ayudan a reunir datos, ¿no? Durante un encuentro, que además es un encuentro que puede ser público-privado dependiendo del tipo de entrevista, pero que pues, es un encuentro que debe también caracterizarse por una serie de criterios y criterios de respeto, de dignidad, de cordialidad, donde una persona se dirige a la otra y cuenta su historia, su versión o los elementos que le estemos preguntando, ¿no? Responde una serie de preguntas relacionadas a un problema específico, pero donde un elemento importante es hablar de la mutua ilustración, ¿no? Y cuando nos referimos a la mutua ilustración, es esto, que es una comunicación interpersonal que va de ida y vuelta, ¿no? Que no es un interrogatorio tipo los que están en la televisión, ¿no? En la cantidad de series que hay en donde llega el detective y entonces pega a la mesa y solo hace preguntas y la otra persona tiene que responder. No es un discurso, ¿no? En donde una está en un lugar de poder para solo entregar información a otros que meramente escuchan, ¿no? Tiene una finalidad, así que es más allá que una mera conversación, ¿no? Y justo tiene que
construirse de manera bidireccional. De ahí es cuando hablamos de la mutua ilustración dentro de los ámbitos de la entrevista. No es solamente el entrevistador quien es el transmisor de las preguntas y el emisor solo las responde, sino que se va construyendo un vínculo y una relación dentro del marco de la entrevista. Aquí entonces, en este sentido, es que cuando hablamos de entrevistas y de una entrevista como una técnica que tiene que aprenderse, ¿no? No solamente es que aprendemos elementos metodológicos, ¿no? O pasos específicos que nos van a decir cómo hacer una entrevista, sino que el proceso de la entrevista involucra, por supuesto, pues las características, los desarrollos, las habilidades de la persona entrevistadora, ¿no? También de las habilidades de comunicación, de las habilidades sociales que tenemos cuando entrevistamos y de la forma en la que nos presentamos cuando nos presentamos a entrevistar a una persona. Implica revisarnos como personas entrevistadoras en cuanto a los distintos sesgos cognitivos que podemos tener, ¿no? En el momento para no entrar con una serie de hipótesis o prejuicios que puedan estar generando información sesgada cuando entrevistamos. Entonces, claro que como una herramienta tiene una vertiente técnica, metodológica, pero también tiene una vertiente que es humana, social y de habilidades de la persona y de las personas y de entender a los actores que están involucrados dentro de una entrevista, ¿no? Entonces ahí elementos importantes. Primero, es una técnica. Tenemos que formarnos en esta. Segundo, no es una situación aislada, desarticulada, es un proceso, ¿no? Tercero, involucra lenguaje verbal y no verbal. Cuarto, los actores somos importantes en esa configuración. Quinto, ¿no? Se establece desde lo técnico, metodológico, pero también desde las condiciones de las personas, los actores que estamos en el marco de una entrevista. Ahora, no me voy a poner a profundizar en los distintos tipos, formatos, niveles de la entrevista, porque creo que lo importante que quería poner ahorita es esto, es una herramienta técnica que tenemos que aprender y no es meramente porque sé conversar, porque soy muy habladora, porque soy muy extrovertida, pues ya sé entrevistar, no. Sí nos formamos y nos especializamos en las teorías y las técnicas de entrevista, ¿no? Sino más bien me quiero ir al tema ya de las entrevistas con objetivo de investigación y particularmente a las entrevistas que se dan dentro del campo de la seguridad y la investigación de los delitos, ¿no? Que ahí también pueden haber una multiplicidad de entrevistas. Por ejemplo, la entrevista policial también es una entrevista dentro del ámbito del campo de las investigaciones de delitos. Pero bueno, hablemos de las entrevistas forenses en específico, ¿no? Y la entrevista forense pues dentro de esta técnica, también es una técnica específica dentro del marco de las teorías de entrevista, ¿no? Y es aquella que se realiza o se desarrolla particularmente en el ámbito penal y como consecuencia de la ejecución de una conducta punible, ¿no? Entonces a ella nos da un marco concreto en el que enmarcamos, valga la redundancia, las entrevistas forenses. Y entonces desde aquí que la entrevista forense es una técnica investigativa, ¿no? También, no solamente es una técnica per se, sino que se constituye como una técnica investigativa que va a consistir en una serie de preguntas que vamos a efectuar a las personas que tienen conocimiento o que nos pueden dar información, antecedentes sobre un hecho, este hecho que nos hable de una conducta punible, ¿no? Y que tiene, pues, fundamentalmente el objetivo de obtener esta información que nos va a conducir al esclarecimiento del delito que se está investigando, a reunir evidencia y poder llegar de una u otra forma a las personas responsables de este crimen, de esta conducta punible, ¿no? Ahora, es bien importante porque también, no sé cómo se da en otras partes, pero al menos en México, de la experiencia que he podido tener, ¿no? Pues a veces se le pone muchísimo peso a la entrevista y se pone la entrevista, los testimonios, como la prueba única o la prueba reina de las investigaciones. Y resulta que, pues con eso le ponemos una carga de la prueba tremenda a las entrevistas, cuando las entrevistas forenses sí tienen el objetivo de obtener toda esta información, pero es una información de tipo orientativa. Es una información que coayuda al proceso investigativo, ¿no? Sobre los hechos que se están investigando, que busca abonar a la construcción de argumentos que sean sólidos, ¿no? Pero en el marco de todo un proceso amplio de investigación.
Es decir, no podemos reducir las investigaciones, ¿no? Y todo esto que tiene que abarcar una investigación y todos los medios de prueba que tenemos que conseguir dentro de una investigación, solamente una entrevista que nos genere, que esperamos que nos genere todos los elementos. Y eso es lo que además ha fungido un montón como para generar condiciones fuertes y feas dentro del marco de entrevista. Es decir, por ejemplo, este imaginario que existe, social, mediático, pero también en las instituciones que investigan delitos, de que a través de la entrevista vamos a conseguir una confesión, ¿no? O vamos a conseguir que una persona nos dé la respuesta de si se dio o no se dio el crimen, cómo se dio el crimen, quiénes fueron los responsables, ¿no? Entonces, claro, le va poniendo una carga a las entrevistas que no le corresponde, pero entonces también va desarrollando prácticas y malas prácticas en la entrevista, que lo que hacen es que las personas entrevistadoras busquen no información de los hechos y recabar la mayor cantidad posible de los hechos, sino que busquen meramente una confesión, ¿no? Acusatorias, autoacusatorias, autocriminantes, ¿no? Pero una confesión al fin y al cabo. Y ahí es cuando entonces empezamos a romper con la necesidad de tener la mayor cantidad de hechos para poder hacer todo un rompecabezas que nos dé elementos, ¿no? Y rompemos también con la posibilidad de realmente llegar a la verdad de los hechos, al menos a la verdad jurídica, ¿no? De los hechos, porque entonces partimos desde la entrevista con un sesgo de quiero una confesión y quiero el resultado porque la entrevista va a ser mi único medio probatorio, ¿no? Entonces, las entrevistas forenses justamente son estos, sí, claro, ¿no? Buscar antecedentes del hecho, información que nos conduzca al esclarecimiento, evidencia que nos pueda llevar a los responsables, pero de tipo orientativo y que tiene que enmarcarse en un proceso de investigación muchísimo, muchísimo más amplio, ¿no? Las entrevistas sí nos pueden permitir hacernos una idea inicial de lo que pudo haber sucedido, ¿no? Y poder empezar a plantear hipótesis que encaminen la investigación, ¿no? Y tiene un papel muy importante en las decisiones de la administración de la justicia, pero también esta importancia se puede ver menoscabada totalmente si el procedimiento no se realiza correctamente, ¿no? Y esta información además nos puede llevar a errores judiciales tremendos, ¿no? No solo en el ámbito de la justicia, sino en el ámbito social en general, ¿no? Esto nos puede llevar a interpretaciones e información errónea que nos lleven, por ejemplo, a confesiones falsas y a tener un montón de personas inocentes en las cárceles, ¿no? Y a dejar desprotegidas a las víctimas, ¿no? Y aquí es entonces donde para mí es importante, justo llevando al siguiente apellido, ¿no? Que tiene que ver con los derechos humanos o los casos de violaciones a derechos humanos. Y aquí entonces yo diría que hay como dos puntos importantes, ¿no? No solamente la entrevista y la entrevista en el ámbito forense para poder investigar violaciones a derechos humanos, sino la entrevista forense en sí, enmarcada en un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y cómo la entrevista tiene que cumplir también con ciertos criterios para poder enmarcarse dentro de este enfoque y para poder constituirse efectivamente como una entrevista efectiva, ¿no? Que pues como bien dice el nombre, nos lleve a conseguir a recopilar la información que va a ser veraz, que va a ser confiable, respetando los derechos humanos de las personas y cuyo objetivo entonces efectivamente se oriente a obtener hechos, elementos y no confesiones, ¿no? Y entonces en esta vertiente que tiene que ver con la entrevista enmarcada en el enfoque de derechos humanos, pues tenemos ya hoy en día incluso un estándar internacional, que son los principios, son entrevistas efectivas para la investigación y recopilación de información, y que se han llamado los principios Méndez. Los principios Méndez son este instrumento, este mecanismo que fue publicado en el 21, el año 2021, estoy un poco confundida entre el 21 y 22, pero recientemente, y que tienen que ver justamente con estos principios de cómo podemos hacer entrevistas efectivas en el marco de la investigación jurídica penal del trabajo forense, y que no es solamente que una persona o un grupo de personas pues de repente se sentaron y dijeron, vamos a determinar cómo se hacen las entrevistas forenses, ¿no? No, tiene que ver con especialistas
de distintas disciplinas a nivel internacional, de distintas partes del mundo que han tenido una amplia presencia en el ámbito de la investigación de delitos y de violaciones a derechos humanos. Ándele, diciembre de 2021, muchísimas gracias. Y que dijeron, bueno, aquí hay un montón de material, de insumos, de elementos de conocimiento basado en evidencia que nos muestran cuáles son las mejores prácticas para realizar entrevistas, pero además cuáles han sido generalmente pésimas prácticas para realizar entrevistas, las consecuencias que tiene hacer una entrevista no adecuada, no efectiva, las consecuencias que tiene para la persona, para el sistema de justicia, para las víctimas, para la sociedad en general, pero además con conocimiento basado en evidencia que no es del 2021 como son los principios Méndez, sino que es conocimiento que tiene muchísimas décadas existiendo. Solo que es conocimiento que generalmente no ha sido retomado, desgraciadamente, en las instancias investigativas oficiales, ¿no? Y en particulares también, ¿no? Entonces, a mí lo que más me gusta de estos principios es justamente sus tres pilares, ¿no? Y que en algún punto plantean, bueno, necesitábamos hacer estos principios o sistematizar toda esta información existente pero desperdigada, conjuntarlos en un documento, hablar de estos principios, porque lo cierto es que tenemos muchísima investigación y muchísimos antecedentes que nos dicen que las confesiones falsas y que la falta de fiabilidad de información en el marco de la investigación tiene que ver con información contaminada por haber sido obtenida de maneras inadecuadas, ¿no? Sin saber cómo hacer una entrevista o incluso haciendo entrevistas coercitivas, incluso violentas, ¿no? Abusivas. Y eso a lo que ha dado lugar, no solo en México, sino en todas partes del mundo, a una toma de decisiones defectuosa, a condenas erróneas y a errores judiciales muy graves, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, ¿cómo dejar atrás la cultura de la entrevista y de la entrevista forense desde prácticas acusatorias, manipuladoras, coercitivas, ¿no? Basadas en esto, en obtener una confesión, para pasar a entrevistas basadas en las buenas prácticas y en el conocimiento basado en evidencia que nos dice, bueno, así es como obtenemos de mejor manera la mayor cantidad de información rica, veraz, precisa, que nos va a permitir coayudar en el proceso de investigación, ¿no? Y que esto incluye además un montón de salvaguardas legales y procesales, pero también nos habla de criterios éticos y nos habla, pues sí, del conocimiento basado en evidencia, de conocimiento científico con rigurosidad metodológica, que lo que nos permite es entonces hacer todo un corpus para poder sustentar las buenas prácticas en la entrevista forense basada en un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y entonces nos habla de que los cimientos de una entrevista eficaz, bueno, primero que una entrevista eficaz se entiende como esto, recopilación, una técnica de recopilación de información, que puede haber muchas otras y debiera haber muchas otras dentro de un proceso investigativo, pero esta es una técnica, ¿no? De recopilación de información que nos lleva o nos pretende llevar a obtener información precisa, confiable y con respeto a los derechos humanos. Y entonces sus tres cimientos que van junto con pegado, ni uno es más importante que el otro, es por una parte, sí, claro, las normas legales y los estándares internacionales, ¿no? Y que no tiene que haber un estándar internacional como los principios Méndez que nos hablen particularmente de la entrevista, sino que hay muchísimos otros estándares, mecanismos, instrumentos a nivel nacional e internacional que nos hablan de esto. Por ejemplo, una serie de manuales de cómo entrevistar, el protocolo de Estambul que nos habla de investigación y documentación en tortura, modelos específicos de entrevista para víctimas de violencia sexual, protocolos para el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay un cuerpo gigante de normas jurídicas nacionales e internacionales que nos abonan a tener el sustento legal para el marco de las entrevistas forenses. Pero el otro son nuestros deberes profesionales basados en principios éticos, ¿no? Es decir, ni todo el conocimiento jurídico del mundo nos va a servir de nada si no lo utilizamos con una ética mínima. Y una ética mínima basada en, sí, claro, el enfoque de derechos humanos, pero también un enfoque psicosocial, una perspectiva de género, miradas interseccionales, reflexiones decoloniales y un montón de otros elementos que también nos hablan de cómo dirigirnos, cómo tener un trato y una perspectiva ética
frente a las personas en el contexto de las entrevistas y las investigaciones. Y tercero, son los hallazgos que se han dado en diversos estudios empíricos científicos y que nos hablan particularmente, por ejemplo, de cuáles son los impactos que tienen las situaciones estresantes o traumáticas, potencialmente traumáticas, en las personas, ¿no? En sus impactos, en sus reacciones, en sus expresiones de sufrimiento y sobre todo en todos los procesos, ¿no? Neuropsicológicos, ¿no? Y entonces, como por ejemplo el haber estado en un contexto que involucra una conducta delictiva, pues afecta a nuestra memoria, afecta a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ya de por sí recabar información en un contexto como este, pues puede tener sus retos, ¿no? Porque no es que yo no quiera contar algo, sino que tal vez la situación potencialmente traumática me está generando una serie de bloqueos en mi recopilación de información fáctica, ¿no? Pero también, y es que nos abona a que hacer entrevistas inadecuadas, y no solo inadecuadas por falta de técnica, sino a veces por prácticas abusivas, que desgraciadamente no es poco común en nuestra región, ¿no? También puede terminar de afectar más todavía la memoria, ¿no? Y cómo recuperamos información. Vaya que hasta podemos crear recuerdos falsos en las personas. Entonces, hay un montón de estudios basados en evidencia, conocimiento basado en evidencia que nos dice, nos explica esto y que de hecho se ha utilizado un montón como sustento para decir, bueno, las prácticas abusivas, las entrevistas abusivas pueden hasta constituir, ¿no? No solamente actos de tortura, es decir, una violación a derechos humanos, ¿no? Y en muchos casos crímenes de lesa humanidad, sino que de plano nos va a dar información falsa. O sea, no hay argumento posible que nos justifique la tortura y las prácticas coercitivas cuando hacemos entrevistas forenses e investigaciones penales. No hay, porque por el contrario, a lo que nos va a dirigir en la mayoría de los casos es información falsa, ¿no? Que no nos va a servir en términos de inteligencia, que no nos va a servir en términos de resolver los casos. Entonces, tenemos que tener un enfoque de derechos humanos de por sí antes, ya en la configuración, en la construcción de las entrevistas forenses, ¿no? Y eso es fundamental, porque además, si no lo hacemos, podemos incluso caer en estar cometiendo una violación a derechos humanos, aun cuando mi función sea única y exclusivamente hacer una entrevista forense y no esté siendo esta figura policial que golpea, que amenaza, etcétera, sino simplemente el perito o la perita que está haciendo una entrevista, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro, bueno, ¿cuál es el aporte de las entrevistas forenses con enfoque de derechos humanos cuando estamos trabajando en investigaciones que involucran violaciones a derechos humanos, ¿no? Y por una parte ahí es claro, la importancia de tener un enfoque de derechos humanos para que el contexto de entrevista no se convierta en un momento revictimizante, ¿no? O retraumatizante para las personas, que eso, uno, es fundamental. Pero dos, bueno, claro que estas entrevistas y los testimonios que recabamos a lo largo de estas entrevistas, pues son muy importantes dentro de las investigaciones. Y aquí quisiera hacer una precisión, porque justo lo que he estado diciendo es, la entrevista no puede ser nuestra prueba única y nuestra prueba reina. Tenemos que tener investigaciones mucho más amplias, tenemos que recabar una serie de datos de fuentes, acceder a una serie de fuentes y tener un acervo probatorio que me permita, ¿no? A llegar a la conclusión de la existencia de una violación de derechos humanos, de su configuración, de sus responsables, etcétera. Pero también es cierto que estas entrevistas, pues, son importantes para configurar otros elementos. Es decir, con la entrevista no voy ya a tener todos los elementos para comprobar la existencia de una violación a derechos humanos. Pero sí es cierto que una muy buena entrevista forense, una entrevista efectiva, nos va a permitir llegar a elementos que me abonen a eso, que coadyuden, ¿no? Con esos elementos de investigación, pero también y sobre todo información que nos permita conocer los impactos psicosociales que este tipo de hechos, de violaciones a derechos humanos, han tenido en las personas víctimas. Y esto es importantísimo porque cuando hablamos de este tipo de violaciones, ¿no? En el estándar internacional y que se ha ido recogiendo en muchos países, bueno, ante una violación a derechos humanos surge también una obligación, un deber del Estado.
Y la obligación y deber del Estado no es solamente de investigar y de sancionar para garantizar derechos, sino es el deber de reparar y de reparar integralmente, ¿no? La noción de reparación integral desde el estándar internacional nos habla además de las acciones, las obligaciones que tiene el Estado, no solamente para responder y reparar las violaciones a derechos humanos cometidas, sino que siempre esta definición se suma con las violaciones y el daño generado, ¿no? Y aquí es donde creo que las entrevistas forenses tienen especial relevancia. Porque, bueno, doy el ejemplo en México, es que los organismos que investigan violaciones a derechos humanos, delitos que trabajan con las víctimas, por ejemplo, comisiones de derechos humanos, comisiones de víctimas, tienden a quedarse en el análisis meramente jurídico, es decir, buscan, investigan, profundizan en las violaciones a derechos cometidas. Pero si analizamos el estándar y la definición de reparación integral, es, claro, las violaciones cometidas, pero también los daños provocados. Y para entender los daños provocados, los impactos que puede alcanzar este tipo de violaciones a derechos humanos, no va a bastar con un análisis meramente jurídico. No va a bastar con que sepamos que esta conducta violenta tal derecho, de tal convención, de tal articulado, sino que vamos a necesitar decir, bueno, ¿y eso qué le hizo a la persona? ¿Qué le hizo a su entorno? ¿Qué le hizo a su vida? ¿Qué le hizo a su psique? ¿Qué le hizo a su salud física? ¿Qué le hizo a sus creencias básicas? ¿No? Y eso, la única forma de poder recabarlo es a través de los testimonios de la entrevista, ¿no? De una documentación profunda que sí entra dentro del criterio de entrevistas forenses, pero que tenemos que entenderla desde una perspectiva amplia, ¿no? Es decir, con un enfoque psicosocial, en donde no vayamos a buscar única y exclusivamente trastornos o lesiones, por ejemplo, sino que podamos entender de verdad, de manera amplia, cuál es el alcance, la magnitud, los impactos, el daño que generan las violaciones a derechos humanos en personas, familias, grupos, comunidades en la sociedad. Y ahí entonces es que las entrevistas forenses de verdad que se adquieren una importantísima importancia. Estoy redundando, una importantísima relevancia. ¿Y por qué? Creo que es muchísimo más importante entenderla como una entrevista forense, porque también cuando hablamos de daños o de impactos, el mundo jurídico ha tendido efectivamente a reducirlo a lo meramente físico o psicológico, ¿no? Es decir, lo que les comentaba hace unos minutos, ¿no? A si hay o no lesiones, de qué tipo, o sea, una mera clasificación de lesiones, que si tardan tantos días en sanar, de si ponen en riesgo la vida, etcétera, o a si existe la presencia de algún determinado trastorno psiquiátrico, psicológico, desde una mirada eminentemente clínica, tradicional, hegemónica, ¿no? Si la persona tiene o no tiene, por ejemplo, estrés postraumático, o si tiene o no tiene un trastorno de ánimo, etcétera, o un cambio persistente en la personalidad y todo lo que hablan los manuales psiquiátricos, ¿no? Sin importar o sin profundizar en, bueno, ¿eso qué significa? ¿No? O sea, eso de verdad, ¿qué impacto tiene en la vida de la persona? ¿Qué es todo lo que se rompió en la existencia y en el continuo vital de la persona? Y eso lo tenemos y lo buscamos cuando trascendemos las miradas clínicas hegemónicas, cuando hacemos entrevistas desde un enfoque y con herramientas, desde un enfoque psicosocial, cuando tenemos de base un enfoque de derechos humanos, ¿no? Pero además cuando entendemos esto como una entrevista amplia, efectiva, ¿no? Y no solamente reducida, por ejemplo, a una entrevista psicológica forense, ¿no? Entonces, eh, sobre todo para esto, como les digo, no creo que la entrevista sea inútil en términos de la investigación. Por supuesto que nos da elementos importantísimos cuando estamos investigando violaciones a derechos humanos, pero también y creo que por sobre todas las cosas, las entrevistas forenses tienen un rol fundamental en el marco de la valoración de impactos psicosociales y entonces desde ahí a poder emitir recomendaciones verdaderamente adecuadas, apropiadas y situadas, ¿no? Amplias, integrales, en el marco de la reparación integral, que es parte
de todos los procesos de investigación de violaciones a derechos humanos, ¿no? El estándar nos dice eso, frente a esto tiene que haber una reparación. Si no hay una reparación, entonces seguimos extendiendo los impactos y los daños de las violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, claro que son un instrumento necesario y relevante, y yo diría que en las violaciones a derechos humanos, sobre todo en estos ámbitos, ¿no? Impactos y reparación, más todavía, tenemos que tener las entrevistas a profundidad con las personas, pero en general, ¿no? En general las entrevistas son una técnica necesaria siempre y cuando las entendamos en perspectiva, siempre y cuando las entendamos como esta herramienta en la cual hay que formarnos, pero que es una orientación que coayuda, que suma a un proceso de investigación que tiene que ser mucho más amplio, ¿no? No sé si agarré los tiempos o no, ni siquiera estoy viendo el reloj, pero maestra Carla, ¿qué tal? ¿Cumplí o no Sí, cumplí? sí, estamos a tiempo. No sé si con eso cerraría ya la participación, maestra. Yo diría que hasta aquí sí, a lo mejor nos podemos extender en las preguntas para ir también orientando a lo que el grupo quiera comentar. Muchas gracias. Pues en ese sentido les preguntaría a todos, a todas, si es que alguien desea hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Yo le quisiera preguntar a la doctora Valeria, que me encantó su ponencia, buenas tardes a todos, si ha tenido alguna experiencia de resistencia o de alguna cuestión delicada durante una entrevista, alguien que, no sé, me tocó ver en alguna ocasión a alguien que en ese momento sacó un cúter y quería quitarse algo así, que pudiera compartirnos cómo lo maneja. Eso es bien interesante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por esa pregunta y de partida, qué tremendo, qué tremenda esa situación. No me han tocado, creo que a ese nivel, pero sí, por ejemplo, situaciones de entrevista en donde la persona, o sea, en donde fue necesaria una intervención en crisis porque la persona al entrar dentro de los impactos, dentro de los daños, ¿no? En esta exploración, pues termina teniendo como una serie de reacciones psicofisiológicas pues de muchísima alteración y desequilibrio, ¿no? De no poder controlar el llanto, de empezar a hiperventilar, de por ahí empezar a desmayarse. Me han tocado otras en donde de plano se desconectaron del presente, ¿no? Y entonces como que se quedaron, ¿no? En la situación. Y entonces, claro, punto uno, decirles que precisamente por eso creo que la entrevista, justo, no demeritarla como una mera conversación, sino que es una técnica y dentro de esa técnica también poder explorar las situaciones complicadas o los momentos de tensión que se pueden dar dentro de una entrevista es también el contenido que tenemos en el que nos tenemos que ir formando, ¿no? Como por ejemplo estas situaciones de crisis, ¿no? Saber identificarlas, ¿no? Y saber cómo reaccionar y para eso también hay herramientas y que son unas otras herramientas que suman a nuestra formación en entrevistas, ¿no? Y que tienen que ver desde herramientas muy básicas de regulación emocional y que eso todo mundo lo podemos hacer y de hecho hay así, pero montones de tutoriales y de ejercicios en internet, o sea, de verdad que es muy fácil porque regulación emocional básicamente es bueno, pues todas las personas de repente nos sentimos abrumadas, movidas, ¿no? A partir de lo que estamos contando, y eso hace que efectivamente, pues de repente lloremos, de repente nos enojemos, ¿no? Pero no pasa de un cierto nivel, ¿no? Y entonces ahí no se trata de parar la expresión emocional, de bloquearla, ¿no? Sino justamente de acompañarla, ¿no? Y entonces ahí pueden servir un montón de herramientas de respiración, de meditación, ¿no? Un siguiente nivel pueden ser los primeros auxilios psicológicos, cuando es necesario parar y de todas maneras contener y acompañar a la persona, no bloquear la expresión emocional, sino más bien parar la entrevista, ¿no? Para poder darle lugar a estas reacciones, respuestas emocionales que está teniendo la persona, ¿no? Incluso físicas, y que también se suman otras herramientas como de regulación, a lo mejor un poquito más intensas, y de todas maneras los primeros auxilios psicológicos, pues los puede como aplicar cualquier persona. Ahora, si ya llegamos a momentos como los que comparte, ¿no? Como pues, ya una situación de sacar, ¿no? Un cúter, de poner en riesgo a otros o a la propia persona, ¿no? O de desconectarse de la realidad, o de llegar a una activación psicoemocional y fisiológica
que ya se pierde el control y que puede llegar incluso en esta que le decía de hiperventilación, pues la persona estaba a 2 de desmayarse porque no lograba parar de llorar hiperventilando, ¿no? Entonces, ahí sí lo que es necesario no solamente es parar el proceso de entrevista y dar espacio, sino más bien parar también esa situación y extraer a la persona al aquí, a la hora y establecer una otra serie de protocolos tanto psíquicos, ¿no? Y de contención, pero ya de contención como de parar, no de contención de apapachar. Pero también protocolos de respuesta inmediata del riesgo, ¿no? De seguridad, ¿no? Entonces, justo entender también estos distintos niveles y poder sumar el aprendizaje de estos distintos niveles y de herramientas de cada uno de estos niveles al contexto de la formación en entrevistas también va a ser fundamental. Porque además no estamos en cualquier contexto, no es una entrevista periodística, ¿no? Estamos en un contexto de investigación de conductas punibles y si le sumamos de violaciones a derechos humanos que generalmente tienen un nivel de daños tremendo y de impactos y de movilización tremenda, pues va a ser mucho más frecuente que nos encontremos con situaciones como estas. No digo como de amenaza o de daño, pero sí de situaciones de tensión fuertes, ¿no? Entonces, pues sí, ahí, a ver, un poco respondiendo a lo que efectivamente me preguntó, sí me encontraba con esas experiencias, sí me sirvieron un montón herramientas de primeros auxilios psicológicos y de intervención en crisis, y sí hubo ocasiones en las que de plano fue necesario detener el proceso de entrevista y plantearle a la persona, bueno, hasta aquí no estamos listos para continuar y esperar hasta que la persona pudiera haber recuperado con un otro apoyo y canalización de acompañamiento psicoemocional para poder seguir adelante. Y creo que eso también es importante plantearlo, porque a veces las exigencias de la investigación de las instituciones nos dicen, no, necesito esta información ya, y resulta que estamos pues lidiando con personas. Y pues a veces por más que yo quiera, si la persona no está en condiciones de darme un testimonio, pues nomás no, ¿no? Y ni modo, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer ese diálogo, ¿no? También con el mundo jurídico, pero sobre todo con el mundo institucional, con las burocracias y las exigencias institucionales, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, justo estas herramientas, estos criterios éticos y sobre todo el conocimiento basado en evidencia nos abona mucho para hacer procesos pedagogizantes en el sistema de justicia, ¿no? Eso. Muchas gracias, muy interesante. La cosa es que luego nos toca unos mañosos, ¿no? Que simulan y ahí está la manipulación y ahí está todo un contexto para. Es complejo, es muy, muy complejo. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta, está en el chat y dice, doctora, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Qué opinión le merece los famosos protocolos para análisis de veracidad del testimonio? Uy, qué interesante, bonita pregunta. Polémica también. A ver, a mí me parece que sobre todo, es que hay que establecer una serie de diferencias, porque además cuando hablamos en el marco de violaciones a derechos humanos, generalmente, ¿no? O al menos en mi experiencia, a mí me ha tocado trabajar con víctimas, ¿no? Nunca he trabajado con perpetradores, ¿no? Y entonces eso creo que es importante ponerlo porque es decirles también desde dónde estoy hablando, ¿no? Y en el caso del trabajo con víctimas, y sobre todo en el caso de violaciones a derechos humanos, pues es importante establecer estas diferenciaciones. Cuando trabajamos con víctimas, hay herramientas, hay una posición de la persona que entrevista, hay una posición de la persona entrevistada, hay una cualidad en la persona entrevistada que es importante tomar en cuenta. No es lo mismo entrevistar a una víctima que entrevistar a una persona sospechosa, ¿no? No es lo mismo trabajar desde la victimología que trabajar desde la criminología, ¿no? Las posiciones, las posturas, las herramientas son distintas, los objetivos que estamos buscando en las entrevistas son distintos. Y por eso es importante conocer y formarnos en entrevistas, ¿no? Porque cada entrevista va a tener herramientas diferentes dependiendo de estos elementos también, ¿no? Entonces no podemos partir cuando trabajamos con víctimas desde una mirada de le vamos a encontrar la mentira, ¿no? O qué le hallamos ahí para poner en duda su testimonio, porque eso es tremendamente revictimizante y es un sesgo previo cognitivo con el que entramos, ¿no? A lo que vamos es a recopilar información veraz y precisa basada en un enfoque de derechos humanos, ¿no? Pero además, si estamos con una persona que ha sido víctima, va a ser diferente si lo que estamos buscando es
complementar información de los hechos o explorar, por ejemplo, impactos y posibles propuestas de reparación. También tiene objetivos diferentes. Entonces, la pérdida de noción de que tenemos que entender estos objetivos, esta posición, estos lugares, estos formatos en los que estamos entrevistando en cada momento que entrevistamos, hace que haya muchas confusiones y que por ahí a veces pues, haya muchas situaciones en las que explorando con personas que han sido víctimas, ¿no? Sus impactos, medidas, reparación, etcétera, se le termina tratando de buscar la mentira para terminar diciendo que la persona no es creíble, ¿no? Luego, segundo, a mí me parece que también hay que ser muy finos para poder hablar de, sí, hay una serie de protocolos de análisis de discurso, de análisis de testimonio, ¿no? Pero siempre entender que esto es un análisis de la coherencia, de la credibilidad del testimonio, no de la credibilidad de la persona. Y que es sutil, pero es importantísimo. Porque lo que buscamos no es desacreditar a la persona. Lo que buscamos son elementos que nos permitan hablar de la coherencia del testimonio de la persona. Y eso, por ejemplo, cuando estamos en investigaciones y en documentación de tortura, se ha planteado de manera muy firme y cuando hicimos la actualización del protocolo de Estambul, fue más firme todavía de decir, a ver, no entramos en estas documentaciones pensando que la persona me está mintiendo para salir de la cárcel. No. No entramos a estas investigaciones tratando de buscarle la mentira. Y no es una obligación, y de hecho es una mala práctica, ¿no? Entrar buscando temas de simulación y de falta de credibilidad, más aún cuando es de la persona y no del testimonio. Ahí, por ejemplo, lo que nos dice la actualización del protocolo de Estambul es, pues, si llega a haber indicios, ¿no? En la documentación, en la entrevista, que me hagan ruido, que por ahí no hay congruencia entre las cosas que me está diciendo en el testimonio, en los hechos que me narra, con los hallazgos, con un montón de otros elementos de congruencia, si a mí me hace mucho ruido y tengo la sospecha de que no está siendo totalmente veraz el testimonio, entonces lo que hago es buscar un juicio entre pares. Es decir, busco a otro perito perita que haga todo el proceso completo, es decir, que entreviste a la persona de nuevo para ver si ese profesional también encuentra estos hallazgos, ¿no? Que también le hacen ruido, y si hay dos profesionales clínicos que dicen, sí, aquí hay elementos no congruentes que nos hacen pensar que el testimonio no es veraz, ahí se puede colocar, pero cuando ya hay el acuerdo de dos profesionales. La práctica de entrar buscando de lleno, ya meter en baterías de pruebas, protocolos de análisis de testimonio y de simulación, y etcétera, es una mala práctica. Y que un solo profesional diga, tal cual me hizo ruido, entonces simulación, y así lo presento, es una mala práctica, ¿no? Entonces, ahí es bien importante como eso, las sutilezas de buscamos la congruencia, la veracidad, la confiabilidad de la consistencia del testimonio. No es un ataque a la persona ni a la credibilidad de la persona, pero además necesitamos siempre saber con quién estamos entrevistando y para qué. ¿No? Hasta ahí, perdón. Muchas gracias, maestra. Ha sido muy interesante porque yo también coincido que el impacto que se da en cuanto a tener las narrativas, dependiendo evidentemente en dónde estemos o para qué son utilizadas, son importantes, ¿no? Ahorita estoy recordando un poco que en el ámbito jurisdiccional hay una obligatoriedad por parte de los juzgadores para, en el momento de realizar la entrevista, tomar en consideración algunos elementos paralingüísticos, ¿no? Como el tono de voz de las personas que están haciendo el testimonio, las gesticulaciones, digamos que todo aquello que se puede marcar como en un lenguaje corporal. Y habría que identificar si en ese contexto, estando en un juzgado, sabiendo que te está siendo observada, que formas parte de esta dinámica de abogados, de un interrogatorio, un contrainterrogatorio, que lo que vas a decir tiene un peso o que bien puedes
tener o si mientes, cometes un delito, pues habría que ver si esas presiones no tienen un impacto en el desarrollo natural de cómo es que se van haciendo las entrevistas. Considero que efectivamente no sabemos hacerlas y cuando son investigaciones de violaciones a derechos humanos o en un contexto ya como de algún tipo de delito, pues siempre tiene como un impacto estos elementos, ¿no? El contexto en el que se está viviendo, las personas, y considero que ha sido muy interesante, resalto mucho como esta parte de la importancia de realizar las entrevistas y hacerlas también tratando de evitar tener estos prejuicios o estereotipos, ¿no? Porque bien decía, si vamos a entrar diciendo Carla Vázquez está mintiendo, pues ahí también vamos a tener pues una afectación en la construcción de las mismas. No sé si quisiera agregar alguna otra cosa, maestra. Sí, no, y un poco retomando de esto último que dices, si yo entro buscando eso, eso es lo que voy a encontrar, ¿no? Porque justamente así opera los sesgos cognitivos y sobre todo este que hablas, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Porque entonces toda la información que yo recabe va a tratar de ajustarse a esa hipótesis previa que yo ya tengo. Y entonces por eso es que es la diferencia. Yo no entro buscando una confesión ni buscando la verdad, sino entro buscando recabar la mayor cantidad de información precisa, confiable y veraz que me va a permitir junto con otros elementos llegar a una conclusión, ¿no? Porque el tema de los sesgos y de los sesgos de confirmación dentro del marco de la entrevista es un gran tema, ¿no? Y hay que darle muchísimo porque todos y todas tenemos sesgos. Con esto no quiero decir como de, ay, qué malas algunas personas. No, todas, todos. Yo también. Tenemos un montón de sesgos porque son mecanismos cerebrales cognitivos son nuestros atajos mentales para llegar a conclusiones sin tener que hacer todo un análisis lento y largo para llegar a una conclusión. Es como manejar. Al principio, cuando aprendemos a manejar, tenemos que ver que el clutch, que esto, que el otro, que no sé qué, que, ay, que ya se me pasó. Pero unos años después uno maneja en automático. De repente ya no te diste ni cuenta cómo llegaste de un lugar a otro, ¿no? Son atajos. Los sesgos son lo mismo. Entonces, no vamos a dejar de tener sesgos. No es necesariamente malo tener sesgos. Son estos atajos que son muy útiles en nuestra vida, pero en este contexto es importantísimo tenerlos conscientes para no meterlos en el contexto de entrevista e investigación, para que justamente podamos dirigirnos a recabar información y no más bien conseguir datos que confirmen lo que yo ya creía de antemano, ¿no? Y que eso es bien, bien importante. Y otra cosa es, también se ha afirmado erróneamente que es posible detectar con muchísima precisión cuando una persona miente, ¿no? Y que podemos interpretar lo que le está pasando a la persona en base a estos elementos paralingüísticos, a la comunicación no verbal, ¿no? Que podemos detectar con capacitación si una persona es sincera o no con base a sus respuestas emocionales, a su lenguaje corporal, a sus respuestas fisiológicas, ¿no? E incluso tenemos un montón de técnicas o tecnologías de detección de mentiras, o entre comillas le pongo de detección de mentiras. Y claro, esto no solamente ha sido desde las propias instituciones, ¿no? Sino que ha venido desde la cultura pop, o sea, no sé aquí de qué generaciones hayan y a lo mejor a mí ya se me cae la década, pero hubo una época en la que había un programa famosísimo que se llamaba Miénteme, Lie to Me, y que entonces era este especialista que veía así la microexpresión, miraba el ojo para allá y entonces esto quiere decir, ese choro, lo voy a decir así profesionalmente, eso es choro, ¿no? Hay un montón de conocimiento basado en evidencia que nos habla, claro, de la importancia de este tipo de indicadores, ¿no? De la postura corporal, el lenguaje, las respuestas fisiológicas, etcétera, pero que no pueden ser interpretados de manera aislada, desarticulada, y que no son homogéneos ni trascienden culturas, ¿no? El lenguaje no verbal tiene un enfoque y una base cultural. Tiene un enfoque hasta socioeconómico, de clase, étnico. O sea, no todos los seres humanos reaccionamos de las mismas formas y no toda reacción implica inmediatamente que estamos mintiendo, ¿no? Entonces, la trampa de las tecnologías de detección de mentiras es que no detectan mentiras, detectan reacciones fisiológicas, emocionales, corporales, ¿no? Presión sanguínea, oxigenación, etcétera, ¿no?
y que pueden hablarnos, por ejemplo, de la presencia de ansiedad, pero eso no puede pegarse el salto a decir esto es mentira, ¿no? La persona está mintiendo. Y entonces hay que entender en perspectiva estas tecnologías, ¿no? Y hay que entenderlas de nuevo como una de tantas piezas dentro de todo un rompecabezas. Yo no voy a resolver un caso con la pieza única del rompecabezas de 1000, necesito las 1000, ¿no? O al menos necesito 900 para que me dé por ahí una imagen, pero con una sola no se va a poder, ¿no? Y además hay un montón de investigación, no solo que nos hablan de cómo estos indicadores por sí solos son poco fiables y que además no hay indicadores únicos ni homogéneos ni universales que nos hablen de mentira, ¿no? Sino que además sí hay investigaciones que han comprobado cómo basarnos solamente en este tipo de indicadores o tecnologías de detección de mentiras, entre comillas, a lo que lleva es a juicios incorrectos, a errores judiciales, ¿no? A decisiones erróneas, ¿no? Jurídicamente. Y finalmente, solo para abonar en términos de los derechos humanos, que también es importantísimo reconocer que las pruebas dentro de procesos de investigaciones a derechos humanos, pues sí han tendido a tener como un peso, un carácter distinto que cuando hablamos de delitos, entre comillas, comunes, ¿no? Es decir, entendiendo que la gran mayoría de las violaciones a derechos humanos además cumplen con la característica de ser generados en clandestinidad, como por ejemplo la tortura, ¿no? O de no tener muchos elementos probatorios, porque pues claramente que quienes los perpetran no quieren que los descubramos, ¿no? Y que además cuando hablamos de violaciones a derechos humanos estamos hablando de responsabilidad de agentes estatales y entonces además tenemos a todo un sistema en nuestra contra, que es el mismo que investiga, que es casi parte. Entonces, la valoración de la prueba se ha planteado de manera más, bueno, distinta y más amplia, ¿no? Menos rigurosa, pero no con esto menos confiable o menos objetiva o menos importante, cuando hablamos de investigaciones de violaciones a derechos humanos, a diferencia de los delitos comunes que podemos entender dentro de un marco jurídico nacional, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues queremos agradecerle su participación en este seminario. Le vamos a enviar una pequeña constancia de participación y pues les agradezco a todos el interés por este tema y que se hayan podido conectar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar, gracias por aguantarme y además sin presentación, o sea, se tuvieron que tragar, mirarme durante toda esta hora y pues además de haber reconocido al licenciado Reyes, por ahí acabo de ver y de cachar y de hacer el vínculo con el doctor Mafioletti, que fue mi maestro hace muchos años atrás, y la Diego Portales, sí que qué gusto, qué emoción. Muchas gracias a todos, todas.